Reynosa, cuna del conjunto norteño y el acordeón. La música norteña evolucionó alrededor de un instrumento musical históricamente nuevo. Su desarrollo parte de la tercera década del siglo XIX. En 1829, Kirill Demian, un ciudadano de Viena y descendientes de inmigrantes de Armenia, fue el primero en patentizar lo que conocemos como acordeón diatónico o de botones. En Europa, otros dos tipos de acordeones conocidos como cromáticos evolucionarían a la par con el diatónico durante el siglo XIX. La música europea de bailes de salón, conocida como polka, vals, chotis y mazurcas, sería infiltrada al noreste de México por los alemanes que habrían llegado a la región central de Texas desde la década de 1840, al igual que por regimientos de franceses, austriacos y belgas que invadieron el norte durante la intervención francesa de Maximiliano en la década de 1860. Tradicionalmente, pequeñas bandas musicales de violines, instrumentos de vientos y guitarras alegraron los festejos y bailes norteños. No sería hasta finales del siglo XIX que el acordeón de una sola hilera de botones, que podía sustituir a toda una banda por su acompañamiento integrado, se utiliza para amenizar los bailes de ranchos y comunidades del noreste de México. El sonido fuerte y sonoro del acordeón se adaptó magníficamente a los festejos y bailes del noreste, que se presentaban generalmente a cielo abierto y no en salones de baile cerrados. El acordeonista era un músico que no estudiaban en un conservatorio o una academia de música. Aprendían de oído y sus conocimientos se pasaban de generación a generación. Algunos de ellos lograron ser grandes virtuosos del instrumento. Reynosa tendría mucho que ver con la dispersión y tradición musical del acordeón en el noreste de México. De aquí había partido don Jesús Villarreal a dispersar la semilla de este instrumento en General Terán, Nuevo León. Allí surgiría Pedro Ayala, uno de los pioneros acordeonistas del sur de Texas, el famoso compositor de China, Nuevo León, Antonio Tanguma, autor de melodías como Cerro de la Silla, Evangelina y El Naranjo. En algún tiempo fue atraído por el atractivo musical fronterizo. Como avanzaba el siglo XX, Reynosa se convertiría en el Nashville, Tennessee, de un nuevo género musical. En la década de 1930, el reinocense Narciso Martínez, que vivía entonces en Texas, se asocia con Santiago Almeida, quien tocaba el bajo sexto, creando así lo que es el género musical conocido como conjunto. A estos dos instrumentos más tarde se les agregaría el contrabajo o tololoche, la tarola y en ocasiones el saxofón. El repertorio no solo incluía la tradición europea del siglo XIX, sino que incluía la tradición musical mexicana de canción ranchera, corrido, bolero ranchero y guapango. Para entonces ya se usaba el acordeón diatónico de 2 hileras, que posteriormente se le sumaría el de 3. Las voces de solos y duetos de este género musical son inconfundibles. Un importante número de conjuntos que se desarrollaron y sobresalieron de este género a nivel nacional e internacional vivieron en Reynosa mientras despegaban sus carreras profesionales. Las voces de Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz, que formaban el grupo Los Alegres de Terán, Mario Montes y Ramiro Cavazos del grupo Los Doneños, el compositor virtuoso en el acordeón Paulino Vargas, que lo acompañaba con el bajo sexto Javier Núñez, el famoso grupo Broncos de Reynosa, el famoso compositor Cornelio Reina y Juan Peña del dueto Carta Blanca, el virtuoso acordeonista Ramón Ayala, que más tarde se uniría con el compositor Cornelio Reina para formar Los Relámpagos del Norte, Juan y José Villarreal del conjunto Los Cachorros Hermanos Villarreal, Juan Villarreal y su grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, que permanecen en esta ciudad de Reynosa hasta el día de hoy. El semillero musical siempre estuvo estrechamente asociado con empresarios y disqueras regionales como Discos de Oro, Discos Ábrego, Discos Falcón, entre otros.
Willy López, fue uno de los principales promotores de la radio de esta música. El conjunto siempre ha girado alrededor de su instrumento principal, el acordeón. Para el paseante de las calles de Reynosa le es imprescindible el sonido melodioso de este instrumento, que ameniza festejos, bailes o lugares de esparcimientos. Reynosa corrió con la suerte de ser imán de músicos virtuosos que instituyeron la música del conjunto norteño.